Bienvenidos nuevamente a la justicia de los débiles, siguiendo con nuestro ciclo de Infancia Sana, durante este mes de septiembre, donde vamos a entrevistar a profesionales de la salud y vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la salud mental de los niños, que les toca atravesar ciertas situaciones, como por ejemplo la judicialización. Hoy voy a recibir a Robert Sicar. Él es un psicólogo forense de Colombia, que está especializado en alienación parental. Es una de las palabras autorizadas en el continente para hablar de un tema tan delicado y que, como ustedes, si me habrán seguido en estos días y he intentado hablarlo con otros, o con otros profesionales, no siempre he podido ahondar en el tema. Y hoy tengo ante mí la verdadera cueva de Alibaba, donde puedo realmente ahondar y hablar en detalle de un tema tan delicado y tan polémico. Bienvenido, Robert Sicar, a la justicia de los débiles. Apreciado Héctor, muchísimas gracias. Un cálido saludo desde una fría Bogotá, pero con todo el sentimiento de calor. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, el agradecido soy yo porque te hagas este tiempo. Y bueno, estamos hablando de alienación parental y hay una primera pregunta que es obligada, porque no hace mucho tiempo la relatora de género de la ONU, Reza Salem, emitió un informe donde prácticamente pidió, solicitó que se dejara de mencionar la alienación parental, se prohibiera la mención de la alienación parental dentro del ámbito judicial. Me gustaría que hagas un breve análisis de los dichos del informe y también porque hay un informe de otros profesionales que lo han prácticamente demolido a los dichos de Rehab Salem. Así que te cedo la palabra, Robert, tenés todo el tiempo del mundo, estás en libertad de expresarte, es un placer escucharte. Igualmente, muchas gracias. Pues bien, mira, empezaste por un tema bien coyuntural. Es bien complicado cuando la política pretende dirigir la ciencia. No es la primera vez que las políticas, las ideologías pretenden censurar diagnósticos. Hoy en día los psicólogos estamos subordinados, infortunadamente, a las presiones mediáticas y a los intereses ideológicos de cada país y hace que el psicólogo piense dos veces antes de generar diagnósticos. Ejemplo, en ocasiones, si una persona considera que hay una persona que tiene una disforia de género y el psicólogo clínico considera que hay un trastorno en cuanto a la disforia de género, puede recibir demandas por, en teoría, injuria y calumnia o porque estaría dando un falso concepto sobre la salud mental de alguien. Y esto es un problema, porque entonces los hallazgos clínicos que la ciencia ha aportado, la ideología pretende censurarlos, clasificarlos de otra manera, contraria inclusive a la misma Organización Mundial de la Salud, e imponer nuevos criterios generalmente en torno a temas de género. Es cierto que en el DSM, nuestro manual de enfermedades mentales, manual epidemiológico, por así decirlo, del DSM en su versión tercera considera la homosexualidad como un trastorno y eso cambió. Así que dentro del DSM entran categorías, salen categorías y tiene que ver un poco con el fondo social y cultural que estamos teniendo. Así que es cierto que hay cosas que son anacrónicas y que cambian, pero hay otras que deberían ser tenidas en cuenta y hay otras donde el criterio profesional debe ser respetado y garantizado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El informe de Remal Salem lo que plantea es una recopilación de mentiras ideológicas, de informes periodísticos o de opiniones generales, inclusive meramente de radio y televisión, donde algunos políticos, algunos ideólogos conceptúan que la alienación parental es una modalidad de violencia de género y se ha vuelto eso, se ha vuelto más una presión mediática que una evidencia científica. Así que este informe lo que ha hecho es sumar pequeños recortes de prensa a lo largo del mundo, prensa con tonos ideologizados, generalmente de feminismo hegemónico,
donde, pues, cuando tú haces un informe con solo fuentes de feminismo hegemónico, el resultado es previsible. El resultado es que no existe o que es un peligro hablar de la alienación parental porque sería violencia de género, entre otros porque estos grupos ideológicos consideran que la violencia de género solo es posible cuando es contra la mujer. Así que la mayoría de los negacionistas de la alienación parental y aquellos que se tomaron las fuentes de Remal Salem son feministas o son grupos políticos feministas que promueven la idea de que la violencia de género sería la alienación parental. Y por el contrario, me he encontrado que las mismas fuentes de Remal Salem son las mismas fuentes que están promoviendo el concepto de violencia vicaria. Entonces ahí es cuando uno nota que una organización internacional seria, como debería ser las Naciones Unidas, infortunadamente no sabe distinguir entre lo que es la ciencia y la ideología y está postulando nuevos términos que finalmente están fomentando la misandria, que es básicamente el odio hacia los hombres. Y de ser así, pues entonces apague y vámonos, porque si una organización multilateral como es la ONU está promoviendo el señalamiento contra un género, pues entonces se ha institucionalizado la misandria si se llegara a aceptar el informe de Remal Salem. El informe de Reza Salem está plagado de conceptos ad hominem, sobre todo contra Richard Gardner. Pero la alienación parental tiene un fondo, tiene una historia mucho más larga, porque tiene una investigación que se inició hace casi 60 años. Eh, Dos cosas te pediría, Robert. Primero, si podés hacer un breve resumen de esas investigaciones que se hicieron, pero que, si podés comenzar contestándome por qué hay tanto interés en ocultar políticamente algo que clínicamente, científicamente, está probado. Sí, básicamente, ¿qué hace un mentiroso cuando lo pillan? Aumenta la mentira. Cuando tú descubres, por ejemplo, a una empresa internacional que vende refrescos. Esta empresa tiene mucho poder económico, pero aparece algún informe científico que dice, oigan, este refresco está utilizando agua con determinados componentes que son cancerígenos. Automáticamente esta empresa, generalmente empresas multinacionales, pues va a señalar a los científicos de algo, ¿no? ¿Por qué? Porque daña el negocio, porque daña el estatus o porque daña los privilegios. ¿Por qué se está señalando la alienación parental como una gran deformación o violencia? Porque es que daña muchos intereses políticos y infortunadamente hay grupos hegemónicos feministas que perderían espacios de ser reconocido este fenómeno. Y con esto debo aclarar que no todo feminismo está a tono con esto. El feminismo hegemónico es, por así decirlo, el que nos preocupa, pero el feminismo como movimiento es absolutamente positivo para reconocer los derechos no solo de las mujeres, sino de encontrar un equilibrio entre hombres y mujeres que es adecuado, ¿no? Que yo creo que es lo mejor que puede pasar, es respaldar el feminismo, pero eso sería lo que llamaríamos un enfoque de género. Cuando yo utilizo una mirada de derechos humanos sobre el género, se llama enfoque de género. Pero cuando yo utilizo una deformación sobre los roles entre hombres y mujeres, le llamaría ideología de género. Entonces, hay dos elementos importantes que hay que distinguir. Una cosa es el enfoque de género, que es absolutamente positivo y que es necesario incorporar dentro de los procesos de justicia, pero el que no, el que se ha deformado, es el de la ideología de género. Y esa ideología de género es un movimiento que ha venido con mucho impulso desde el mayo del 68, pero solo hasta muy, muy recientemente, estamos calculando históricamente hablando de unos 20 años,
ha tomado una deformación muy grande donde el hombre es malo porque históricamente ha sido agresor y la mujer es buena porque históricamente ha sido víctima. Eso es una deformación de género que ha llevado la confusión de los jueces, que ha llevado la confusión de las instituciones protectoras de derecho, como la misma ONU, donde en este momento todos estamos de acuerdo con las convenciones de Belén do Pará en cuanto a la protección de la mujer. Ni más faltaba, eso es fundamental y hay que promoverlos. Pero no hay que priorizar un género sobre el principio de derecho y la igualdad a la justicia. Es que ese es el problema. Se ha privilegiado un género solo por sentimientos de culpa históricos. Así que como los hombres en apariencia fueron muy malos hace un tiempo, o el patriarcado fue el que en teoría dañó a las mujeres, por lo tanto ahora la reivindicación histórica es privilegiar un género sobre otro, y eso básicamente es discriminación. Así que se ha institucionado la discriminación contra el hombre y se está fomentando la idea de que ni siquiera puede ser un buen padre. Así que, infortunadamente, cuando una autoridad, un juez, un comisario de familia tiene que tomar decisiones, si llegara a tomar decisiones que al colectivo de la ideología de género no le sirve, va a recibir un fuerte impacto, un señalamiento y básicamente van a hacer ver que el sistema judicial que llegara a señalar que existe alienación parental, automáticamente lo van a relacionar con la ideología de género que le dice, no, tú no puedes hacer dudar de una mujer, porque las mujeres todas son buenas, porque las mujeres siempre van a hacer lo correcto y porque un nene debe estar siempre con su mamá. Y esa es la idea. Rompiendo el esquema de igualdad de derechos consagrados del 48, donde se postula que somos iguales ante la ley. Y es curioso porque es que nos fuimos es al otro polo y ni siquiera se está garantizando que la prole va a quedar adecuadamente protegida. Entonces, para cerrar esta primera idea, la alienación parental ha surgido como el que está revelando los verdaderos intereses políticos de algunos segmentos poblacionales que ven en el señalamiento al hombre una oportunidad política. Y es lo que se está validando en varios países. Infortunadamente, unas fuertes corrientes están ocurriendo en España, en Argentina, en algunos países del norte de Sudamérica. Colombia también está pegando fuerte el debate sobre este tema. Y pues claro, nadie quiere quedar en la mira de quien se supone que es víctima, pero no hay una víctima real, hay victimismo. Y acá con esto cierro. Una cosa es ser víctima y la persona tiene por resolución 4034 de la ONU de 1985, se establece que una persona es víctima por el solo hecho de señalarlo, independiente de la capacidad del sistema judicial de verificarlo. Pero otra cosa es victimismo, que es obtener beneficios a través de asumir una postura victimista donde se paga subsidios por ser víctima, donde se pagan privilegios por ser víctima y donde automáticamente su decir queda amparado sin dudar siquiera dentro de un proceso judicial, lo cual sin duda afecta lo que llamamos el debido proceso, que son principios constitucionales de la mayoría de nuestros países. Así que hay que diferenciar entre víctima y victimismo y infortunadamente las personas que consideran que pueden obtener algún beneficio haciendo un victimismo, pues van a estar en contra de la alienación parental. Digamos que, resumidamente, para subsanar una desigualdad, generaron una nueva desigualdad, Sí, pero han convertido una cuestión científica en un debate político, lo cual sí. esto es tremendamente grave, porque ignorar la ciencia hace que en ese verdadero caso no se están invisibilizando las verdaderas víctimas de esta discusión, que son los niños que sufren la alienación parental. Perfecto. Es que pasó a segundo plano la infancia. Acá hay algo que tengo que destacar, que es complicado de describir. En la mayoría de nuestros países existe lo que se llama el derecho
pro infancia, es decir, el interés prevalente de los niños frente a las otras normas y frente a los derechos de los adultos, por poner un ejemplo, lo cual me parece absolutamente un avance, es decir, que los niños tienen una prioridad. Sin embargo, también se ha dado por creer desde la ideología de género que a las mujeres o algunas mujeres también tienen una prevalencia de derechos porque le llamarían la violencia de género, solo puede ocurrir contra la mujer. Así que una mujer que es madre tendría dos principios del marco jurídico actual, donde ella es la regentora de dos principios. O sea, es regentora de, como tutora del menor, del interés prevalente del niño, y al mismo tiempo es privilegiada, por así decirlo, de la ideología de género que le dice, usted por ser mujer tiende a ser víctima, así que lo vamos a proteger de una manera con énfasis. Así que tiene dos énfasis. Es propietaria de dos principios jurídicos que hace que cualquier petición de un padre, por ejemplo, podría quedar en segundo plano frente a dos privilegios jurídicos. ¿Y qué es lo que dice la ciencia? La ciencia está diciendo, no, mire, hombres y mujeres son diferentes, aunque sean iguales ante la ley, son diferentes. Y un niño necesita de lo masculino y necesita de lo femenino para poder establecer una identidad adecuada. Así que 50% se es hombre y 50% se es mujer. Es decir, es 50% papá, 50% mamá. Por eso, una de las mejores maneras que se puede favorecer el interés prevalente del niño es la guardia y custodia compartida. Por supuesto, salvo que obviamente haya criterios que descalifiquen a alguno de los dos padres, sea mamá o sea papá. Porque entre otras, la alienación parental reconoce que hay mujeres que son víctimas de la alienación parental y hay mujeres que son víctimas del mal uso de la alienación parental. Y todo este debate solo lo puede resolver la ciencia, pero resulta que lo político es más rápido que entender lo científico. Así que una mentira resuelve muchas inquietudes científicas. Y hoy en día con tres párrafos o, perdón, tres líneas de Twitter, la gente prefiere leer tres líneas de Twitter que leer un documento científico que define alguna situación. Y la ideología entonces utiliza más esos medios y esas redes sociales, donde con tres palabras puede llegar más rápido a la mente de una persona que leerse todo un documento científico. Solo por ponerte un ejemplo, el informe de Remal Salem está lleno de afirmaciones periodísticas o de afirmaciones políticas o de afirmaciones ideológicas, pero no hay ni un solo estudio científico que Remal Salem hubiera descrito dentro de su bibliografía, salvo para criticar las traducciones o malas traducciones que se hizo a Richard Gardner. Es decir, claro, si habla de la alienación parental, por obvia razón, tienen que haber leído a Richard Gardner, pero no leyeron las fuentes originales, sino las malas interpretaciones que han hecho, por ejemplo, Sonia Bácaro, Cristina Berea, y bueno, otros tantos que lo que están haciendo es desinformar para postular la alienación parental feminista, que se llama violencia vicaria. Es decir, hemos dejado de discutir ciencia para ser traficante de frases y de sentencias. O Sí, sea, es realmente grave, porque yo sí. te había pedido, si es posible, si es que querés, si tenés todo el tiempo del mundo, si podés hacer una breve reseña histórica de la ¿Mm? alienación parental, sí, porque si no, parece que Richard Gardner la descubrió, y como Richard Gardner es una persona que pudo haber tenido algunas cuestiones polémicas, que habría que ahondarlas, ¿no? Pero ¿Mm? como él tuvo algunas cuestiones polémicas, usan a Richard Gardner para desacreditar la alienación parental, siendo que la alienación parental tiene un trasfondo científico, un estudio científico muy, muy anterior a su postulado ¿Mm? en 1989. Así que no sé si querés hacernos una breve reseña, porque sería muy importante y es la primera vez que tengo la oportunidad de entrevistar a una persona que puede darnos esa línea de tiempo que la mayoría de las sociedades conoce justamente por lo que te acabo de decir, se han convertido en traficantes
de frases o de sentencias sin saber exactamente sobre qué están hablando. Así que, por favor, Robert, todo tuyo Gracias, el programa. gracias. Bien, hay que hacer unas precisiones. El término alienación, todavía no parental, el término alienación es antiquísimo. Es decir, la capacidad de influenciar a otra persona para que esta persona cambie su pensamiento es un verbo. La Real Academia Española de la Lengua lo destaca y lo define como una acción de enajenar o transformar el pensamiento. Y es una palabra muy antigua. O sea, cuando se habla de alienar, no estamos hablando de un concepto que surgió en los años 80, sino estamos hablando de una palabra casi que milenaria, donde inclusive en el castellano la define muy bien como la acción de transformar el pensamiento de alguien. Segundo elemento que hay que tener en cuenta para entenderlo históricamente, la persuasión es una habilidad humana por la cual también la palabra persuasión tiene pues mucha ascendencia histórica donde los seres humanos tratan de persuadir, que es al mismo tiempo una acción de pretender convencer o cambiar a alguien de pensamiento. Así que la alienación y la persuasión son actividades, son verbos humanos que hemos venido haciendo durante pues toda la historia de la humanidad. Se ha intentado persuadir y convencer de alguna manera. Más o menos hacia los años 60, cuando empezó a postularse la idea de que las personas podrían divorciarse, sobre todo en Inglaterra, finales de los 60, principios de los 70, en Estados Unidos, el divorcio comenzó a ser una opción. Antes, si una mujer quería divorciarse, no podría. De hecho, muchos códigos civiles de varios países no contemplaban el divorcio como una opción. Cuando el divorcio comenzó a ser una opción, años 70, por ejemplo, en Inglaterra, comenzó a aparecer un problema. ¿Con quién debe quedarse los niños? Entonces, anteriormente se consideraba que el cuidado de la infancia era algo estrictamente femenino y que todo lo que implicaba después de los 15, 16 años ya pasaba a ser tutoría masculina. Pero antes todo era normalmente en relación al vínculo materno filial, era como la norma para decir las mujeres en la casa cuidando a la familia y los hombres trabajando. Eso cambió con la industrialización. Al cambiar con la industrialización y pudo haber el divorcio, las mujeres pudieron tener una independencia económica y no necesitaban, por así decirlo, de un hombre y podrían otorgarle beneficios a su prole sin necesidad de mediar los aportes que pudiera hacer el padre. Así que generalmente los hijos quedaron a cargo de las mamás y eso ya se notó en Inglaterra en los años 70. Entonces, te voy a colocar acá como un pequeño introducción para resumirlo rápidamente. Cuando ya llegamos a esa posibilidad del divorcio como posibilidad, comenzó a existir estudios de Wallerstein and Kelly que encontraron que los niños comenzaban a tener un vínculo patológico con el padre distante, que generalmente era hombre, aunque hoy en día eso ha cambiado porque ya los alienadores son casi que son parejos, pero para esa época, generalmente como era la mamá quien detentaba la custodia de los niños, pues había una relación con el padre ausente como patológica y fue definida así por primera vez, alienación patológica. Ese fue el primer término. Muy seguramente Richard Gardner habría tenido que leer, si en los años 80, tenía que haber leído los resultados de las investigaciones de los años 70. Y por eso él, cuando llegó a conceptualizar la alienación parental, no es que él inventó un nuevo término, sino que trajo la información que había conseguido en Inglaterra y la profundizó y la investigó y la encuadró en un marco, por así decirlo, psicopatológico, ¿no? Eso es importante. Entonces, la alienación parental no es un invento de Richard Gardner. La alienación parental surgió como primeras definiciones de Wallerstein and Kelly en el 67 y los años 70. Allí ellos mismos también encontraron que existía un término que definiría esa anomalía, le llamaría vínculo muy estrecho entre generalmente madre
con hijos en detrimento del vínculo con el padre distante. Dicen, ya que el 25% tuvieran eso, significaría que los padres distantes o ausentes estarían cada vez siendo más distantes en la identidad sexual o en la identidad general de sus hijos, y eso debería ser considerado, por así decirlo, un terrorismo familiar. Y este segundo concepto de terrorismo familiar, pues resulta llamativo, fue el primer ejercicio de definir qué fue o cuáles eran los impactos psicológicos que los niños tenían en lo que todavía no se llamaría alienación parental, sino terrorismo familiar. Y es curioso porque quien lo postuló se llama Erin Pizzey. Erin Pizzey es una trabajadora social en Inglaterra, feminista, miembro del Partido Feminista, que logró impulsar la idea de que, oiga, los hombres también deben ser igualmente responsables de sus hijos y no dejarle a cargo a las mujeres liberadas, por así decirlo, del patriarcado, pues deberían es más bien compartir responsabilidades. Y ella fue la primera persona, una mujer, la primera persona que comenzó a ser víctima de la política de la cancelación por hablar de terrorismo familiar, que sería en teoría inoculado por algunas madres utilizando a sus hijos en contra de su excompañero. Cuando llegó Richard Gardner a entender el tema de la alienación entre parientes, él lo empezó a definir así al principio, alienación entre parientes, él no lo redujo a que era un término peyorativo contra la mujer, no, sino que ser pariente no tiene una consideración de género. Y empezó a llamarlo alienación entre parientes. Y acá llega la primera pregunta que yo hago. ¿Es posible que entre parientes se alienen y quieran persuadir de alguna cosa en contra de la otra? Claro, es absolutamente posible. Entonces, esa persuasión a través de la utilización del miedo es lo que Irving Pise llamó terrorismo familiar. Claro, ya Richard Gardner, entonces cuando dijo, oiga, esto tiene un efecto psicológico en las personas, particularmente en los niños, él con su visión de psiquiatra dijo, no, pues tenemos que categorizarla porque yo veo un cuadro que se repite, un cuadro patológico que se repite, y en los años 80 era normal tratar de mejorar las categorías diagnósticas frente a lo que llamamos el DSM. ¿Por qué Richard Gardner lo postuló como síndrome? Porque entendamos la palabra como síndrome es un conjunto de síntomas observables. Ejemplo, síndrome de acomodación, que es por el cual algunas víctimas se retrotraen en sus declaraciones. O uno muy popular, síndrome de Estocolmo, cuando en teoría un secuestrado se enamora de su secuestrador. Eso no aparece entre los manuales diagnósticos, pero sí sirve para describir lo que le ocurre a alguien. Y Gardner orientó todo su estudio a la idea de poder introducir el concepto de alienación parental dentro de un manual, en este caso el DSM, para que se pudiera identificar esto que afecta a la salud mental de los niños. Pero encontró Richard Gardner un problema. Si bien es cierto, sí existe la alienación parental y sí tiene efectos psicológicos en las personas, ¿por qué no fue aceptado dentro del manual diagnóstico? Porque ¿quién tiene la alienación parental? ¿Mamá, papá o niño? Y todos los diagnósticos del DSM deben ser por persona, por individuo, y no grupales. Yo como médico, por ejemplo, no puedo diagnosticar si alguien estornudó que la gripa la tiene el papá o la mamá. Por eso no fue aceptado, no porque no exista el término de alienación entre los manuales de la APA, sí existe y está definido, ahorita te lo muestro. Entonces, Gardner postuló la idea del síndrome, no hubo acogida por la dificultad para establecer quién tenía el diagnóstico, pero evolucionó no hacia síndrome, sino evolucionó hacia fenómeno. Así que el fenómeno, ¿cuál vino a ser? Ya la escuela de Cirilo y Di Blasio en Italia lo postuló como maltrato psicológico. Así que lo evolucionamos a los años 90. Gardner no es el papá de la alienación parental, como suelen decir los
los falsos denunciantes, sino él fue un investigador más dentro de la cadena de investigadores. Y llegamos ya al siglo XXI, donde ya los estudios sobre familia y divorcio encontraron que había atributos o indicadores de alienación parental desde Maslow y Cartwright. Otros investigadores no son amigos de Garner, no son pedófilos, no son pederastas, como los falsos denunciantes suelen decir, no, son investigadores, generalmente psicólogos, psiquiatras y algunos médicos y trabajadores sociales que trabajan con este tema. Resultó que la alienación parental todavía no se sabía si era síndrome o no, pero lo que se encontró es que mientras se definía si era síndrome, se encontraron que hay cuadros preocupantes que afectan psicológicamente a las personas, particularmente al niño. Y se comenzó a considerar el daño psíquico por alienación parental. O sea, dañar a una persona, ejemplo, si alguien golpea a otro y le genera una equimosis en el ojo, eso es un daño por lesión personal y se podría tipificar así, lesiones personales. Pero lo psicológico, ¿dónde queda el daño? Pues en la salud mental. Así que se consideró daño psíquico a tono con la Organización Mundial de la Salud, que establece que la salud no es solo un tema físico, sino es psicofísico. Por eso comenzó a postularse la idea de la alienación parental como un fenómeno que afecta a la salud mental y particularmente en quienes recae la alienación, generalmente la madre o padre alienados, es decir, sobre quienes cae la mentira, y los niños quienes son instrumentalizados para generar ese daño. Y eso lo estimó ya Raso y Basilo hacia el año 2005, que consideraban que podría haber una categoría un poco más profunda, que no sería solamente la alienación parental, sino que hay un conjunto de cosas que se llama interferencias parentales. Y la alienación parental es una de ellas, porque hay diferentes interferencias parentales. Por ejemplo, interferir las visitas, o decir que el niño está enfermo y que no quiere ver a su mamá o a su papá, o decir que está en una actividad privada. Es decir, una gran cantidad de actividades que hacen que los pactos judiciales no se puedan llevar a culmen. Hacia el 2010, los estudios ya demostraban que entre el 40 y el 80% de las parejas que estaban en divorcio, el progenitor, quien normalmente tenía la custodia, exhibían acciones compatibles con la alienación parental, al menos periódicamente. Casi que se podría decir que las nuevas sociedades, los nuevos divorcios, el nuevo rol de la mujer en la sociedad muy competitivo frente al rol del hombre, significó que ya no se competía por el trabajo, sino que ahora se compite por la custodia de los niños. Y eso aumentó las tácticas y las estrategias muy creativas para poder ganar, por así decirlo, la pelea contra el progenitor no custodio, y eso generó que en ese porcentaje tan alto, que hay estrategias entre las parejas divorciadas, estrategias casi que a diario para transformar el pensamiento de los niños. Así que esto ha tenido una evolución. Se ha llamado primero terrorismo familiar, ha subido como programación parental e inclusive se ha considerado secuestro emocional. Hoy en día, pues hablamos pasó por el síndrome de alienación parental, ya no es estrictamente síndrome porque es más complejo, así que se llama fenómeno de alienación parental y hace parte de un gran compendio de términos que se llama interferencias parentales. Con esto te quiero dar un resumen muy rápido de cómo históricamente ha evolucionado. Y los negacionistas de la alienación parental solo se centran en uno de todos estos autores para descalificar el término, demostrando que dos elementos peligrosos. Primero, que la gente no lee, la gente solo busca que le cuenten historias, y cuando le cuentan historias, crea aquella que es más llamativa, pero no aquella que sea más verídica, porque normalmente la mente humana se dirige a aquello que brilla más, pero no es aquello que sea cierto. Por eso el éxito de la mentira en torno a la alienación parental, porque la gente prefiere las emociones a las razones. Clarísimo, clarísimo. La verdad que ha sido una clase magistral de historia sobre la alienación parental.
ya tenemos un paneo de todo lo que tiene que ver con la historia de la alienación parental. Es decir, que no podemos circunscribir la alienación parental a Richard Garment e ignorar todo el contexto histórico que tiene. Ahora, esta suerte de maltrato infantil que significa la alienación parental, ¿qué tipo de consecuencias tiene sobre la psiquis de una persona que está en plena formación? Porque estamos hablando que esto se ejerce, primero, desde un ámbito de poder, porque quien lo hace tiene el poder sobre quien está alienando, y que ese pequeño ser está en pleno proceso de formación. ¿Cuáles son las consecuencias que hay sobre ese niño? Claro, son terribles, son terribles. Te voy a poner un ejemplo. Eh, si toda la vida tú has creído, por ejemplo, eres católico, has ido a misa pues, todos los domingos, has estado orando todo el tiempo, haces parte de grupos como la primera comunión, la confirmación, eh, ves que tu sacerdote te da buenos consejos, sientes que la Biblia para ti es importante, cada problema que tú tengas en la vida, pues el catolicismo te ayuda a entender y a soportar la vida tan dura, y de un momento a otro te dicen, no, todo eso es mentira, tú eres un engañado, esto es falso, Jesús no existe, la Biblia no existe, Papa no existe, la Biblia no existe, y te logran convencer de eso. ¿Qué queda de ti? ¿Qué queda de tu identidad católica? Se destruye, se acaba y tú ya no sabes qué es lo que es cierto y lo que no es cierto. He puesto un ejemplo frente a una religión, pero no solo ocurre, por supuesto, en estos términos, sino si ahora todo el tiempo te han dicho, papá te cuida, mamá te ama, tus hermanos quieren estar, la familia debe ser mamá, papá e hijos, ves que todos tus compañeros del colegio tienen papá y mamá, y tú sientes que eso hace parte, o sea, la familia hace parte, cuando te dicen que quien te creó te violó, o que quien te creó te violenta, el niño comienza a romper su pensamiento y decir, pero espere, yo no recuerdo eso, no recuerdo que papá me hubiera hecho eso. Y la técnica del falso denunciante es persuadir de que efectivamente tú porque eres muy nene no lo sabes, pero yo sí lo sé. Así que el niño comienza a vivir lo que llamamos clínicamente un delirio compartido. Entonces, primer elemento que hay que tener en cuenta, que tiene un efecto psicopatológico en la niñez, es que los niños comienzan a delirar y a ver lo que el, el alienador le está diciendo. Muy parecido a lo que ocurrió con las brujas de Salem, donde una chica comenzó a decir, yo vi que alguien bailaba con el demonio y fue fulana. Y pues fue a fulana y le dijeron, oiga, que hay testigos de que usted bailaba con el demonio. No, yo no he bailado nada. La maltrataban y la maltrataban para que confesara y terminó. Sí, sí, yo bailaba con el demonio, me arrepiento, no, no quiero volver a recibir golpes. Y reconocí algo que nunca había ocurrido. Y entonces esa persona que acepta una mentira como si fuera una realidad, rompe la dinámica del pensamiento y es lo que en psicoanálisis se conocería como psicosis. Porque ¿qué es lo que es cierto? Cuando tú no tienes claridad sobre lo que es cierto y lo que no es cierto, tú no te puedes identificar adecuadamente si eres hombre o mujer. No te puedes identificar socialmente para saber si tu apellido, cuál es el bueno y cuál es el mal apellido de todo tu nombre. Tú no vas a saber qué es el amor de mamá o de papá porque sobre ese padre o madre recae una duda. O sea que el 50% tuyo es malo, es violento o ha sido abusado. Así que los chicos llegan a tener cuadros semejantes a un duelo no resuelto, porque llegan a sentir que esa mamá en quien recayó una mentira o ese papá en quien recayó una mentira han muerto afectivamente, pero no hay un cadáver, no hay un ritual para cerrar la muerte de ese mamá o de ese papá. Lo que queda entonces es, está muerto en el corazón
pero nunca se puede resolver porque nunca hay un cierre con esa persona. Así que es un rencor que crece. ¿Qué es lo primero que genera la alienación parental en las personas, en los niños? Miedo. Y lo segundo, odio. Tú, como adulto, llegas a sentir miedo, eso tiene un impacto en tu ritmo de vida, inclusive para concentrarte en el trabajo. Los niños entonces tienen un bajo rendimiento escolar, una baja interacción social positiva y tienden a ser muy volátiles frente a cualquier problema que se les presente. Segundo, odio. Una persona cuando tiene odio, ¿qué es lo que hace? Odiar significa comenzar a posicionar el yo de una persona frente a otros. Así que puede esto desarrollar lo que llamamos nosotros patologías de la personalidad o trastornos de personalidad, generalmente de tono narcisista, histriónico, límite, antisocial. Así que un chico que ha crecido bajo la consideración de que su madre o su padre eran en teoría unos grandes agresores y ellos no lo recuerdan, genera un nunca cierra el duelo y comienza a generar emociones como miedo y como odio que alteran toda su dinámica general de vida, de adaptación social, de aprendizaje, de identidad psicosexual, de inclusive orientación afectiva y se han encontrado que, por ejemplo, la gran mayoría de los alienadores han tenido experiencias alienadoras en su infancia. Casi que podríamos decir que el niño que ha sido alienado, la niña que ha sido alienada, tiende a repetir ese mismo modelo, esa misma malicia en sus nuevas relaciones afectivas, prolongando el odio, prolongando el miedo y prolongando el concepto de alienación. Así que la alienación parental puede durar varias generaciones. Es, Entonces, es- imagínate eso en la salud mental de alguien. es gravísimo lo que acabas de decir, Robert, es de un impacto tremendo. Ahora, está claro que el niño no tiene la capacidad de defensa frente a un alienador. El alienador, que de alguna forma está destruyendo a ese ser querido. Deberíamos definir si es un ser amado ese niño por parte Instrumentalizado. bueno, es el alienador o los alienadores que pueden destruir psicológicamente a un niño, obstruir el vínculo con el otro progenitor. ¿Pueden presentar algún tipo de rasgos distintivos este, que para que podamos de alguna forma, sin generalizar, entendemos que la psicología, siempre digo, no es matemática, no es contabilidad, donde todo es exacto, pero sí hay indicadores. Y eso es, mi pregunta va a si existen algún tipo de patologías indicadoras subyacentes en los alienadores. Por ejemplo, en los estudios de Botinelli aplicó un test que se llama el MMPI-2 e hizo un estudio muy interesante, Stoffi Botinelli se llama, e encontraron que los alienadores suelen tener trastornos de personalidad. Algunos de esos ya te los mencioné, que están dentro del clúster B del DSM, que son generalmente antisocial, límite histriónico narcisista, y otra categoría que generalmente pueden ser también trastornos de personalidad paranoides. No, o sea, me resulta curioso que los estudios ya estén demostrando que a quien que señala un aparente abuso o violencia contra un niño, pero que es falso, tienen dentro de sí ya una anomalía. O sea, es como el interés del ego del alienador quiere contaminar a sus hijos de esa misma manera. Es decir, quiere unos pequeños alienadores y premia la alienación. Es decir, cuando un niño llega a odiar a su progenitor, recibe premios del alienador. Y hay que ser muy egoísta como padre o como madre alienantes para premiar el odio y el desprecio. Y eso solo lo puede hacer personas que tienen un gran narcisismo. Así que lo más frecuente en los alienadores o es una gran inseguridad o un gran egoísmo.
Y entre esos dos generalmente se integran normalmente, porque los egoístas son muy inseguros y hacen todo lo posible para atrapar la atención del otro, porque son como personas que viven de la energía de sus hijos, personas que viven de la energía de los denunciados, e inclusive son personas que al generar conflicto obtienen beneficios. Te pongo un ejemplo. Los seres humanos somos depredadores como especie. El ser depredador significa que estamos cazando y todo depredador para poder sobrevivir debe generar caos. Te pongo un ejemplo, los lobos, si quieren cazar, necesitan generarle un caos al ciervo para poderlo atrapar dentro de la jauría. Y por eso son exitosos los depredadores para sobrevivir, porque del caos obtienen beneficios. Resulta que los trastornos de personalidad son personas que generan caos para vivir del caos. Por eso nunca van a resolver el problema y por eso es que Garner y otros investigadores postulaban la idea de que había que hacerle seguimiento detallado a los alienadores para que no siguieran manteniendo el proceso de alienación. Entonces, los niños, ¿cómo crecen? Trastornados, infortunadamente, y se convierten o son muy semejantes en quien los alienó. Así que es una réplica del egoísmo. Digamos, no sé si en Colombia lo tienen, nosotros tenemos una frase acá en Argentina que dice que el fruto nunca cae lejos del árbol. Pero por otro lado, dentro de todo lo que vos venías diciendo, la verdad que me impactó mucho escucharlo, porque he escuchado muchas definiciones a lo largo de mis entrevistas, pero una definición tan detallada, que ha sido tan analítica de este tipo de conducta, es impactante escucharlo. Sucede, esto lo voy a contar brevemente para darte contexto a lo que vamos a seguir charlando, que yo primero, antes de ser periodista, fui papá obstruido, soy papá obstruido de hecho, por eso estudié el periodismo y inauguré este ciclo, este programa que es La Justicia de los Débiles. Siempre vemos todos los papás impedidos, papás y mamás. Yo hablo a la antigua cuando hablamos de papás, y no estoy pensando en hombre o mujer, sino en progenitores, por decirlo de alguna forma, femenino o masculino. Vemos que el obstructor normalmente trata al obstruido de psicópata y narcisista y que por eso en protección de ese menor Sí. está ejerciendo esa conducta. Es decir, que lo que dicen habla más de ellos que del obstruido. ¿Podemos concluir eso, Robert? Sí, sí, me parece que en eso tiene razón. Decimos aquí que el ladrón juzga por su condición, ¿no? Entonces, cuando el alienante sabe que lo que está haciendo es malo, tiene una manera para convencer al otro y es señalarlo de eso. Y eso es un truco muy viejo que está dentro de los términos de la falacia, ¿no? Hay muchísimos tipos de falacia y hay una particular que se llama la falacia del hombre de paja, que es deformar al otro para que sea bombardeado. Pero normalmente la persona el alienante, ¿qué es lo que hace? Proyecta afuera lo que tiene adentro. Y porque lo único que conoce es su propio ego. Por eso lo ve en todas partes. Un ejemplo, el presidente Chávez, cuando empezó a ser presidente de Venezuela, en principio la gente tenía algo de miedo, pero pues todavía había algo de fe. Y él comenzó a hacer lo que se llama la profecía autocumplida. La CIA me persigue, los gobiernos de derecha me persiguen, todo el mundo me persigue, todos son malos, malos, malos. Y por donde iba Chávez iba señalando que todo el mundo era malo y que era lo que hacía. Estaba destruyendo el país, estaba alienando a Venezuela, de tal manera en que cuando los venezolanos se dieron cuenta, ya había destrozado todo el país, ya tenían casi 7 millones de venezolanos por fuera y ya no había quien enfrentara a los alienadores. Y eso, si eso ocurre, imagínense, si un hombre puede alienar a una nación, ¿qué puede hacer entonces un adulto con sus hijos? O Es sea, el tremendo, poder de la alienación y la persuasión es muy grande. es Y tremendo. eso es lo preocupante, porque hoy en día, quien echa fuera el mugre, quiere que los demás se lo limpien, podría yo decir. Y él solo se conocía a sí mismo, proyectaba los horrores que veía afuera, era lo que él estaba dispuesto a hacer.
Y eso le pasa al alienador. El alienador cree que todo el mundo es como él. Qué tremendo escuchar eso. No, es tremendo, es realmente impactante Mm. escucharlo. Eh, la verdad que queda tiempo, pero he abordado desde mi óptica las preguntas que tenía más importantes y sé que sos una persona que suele tener a mano siempre algo para regalarnos de conocimiento a la sociedad. Y me gustaría que este tiempo que queda de la entrevista, que son unos 15 minutos, pudieras explayarte o mostrarnos, si tenés algo para mostrarnos, o quisieras desarrollar algo sobre la alineación parental que tal vez yo he omitido. Quienes estamos de este lado hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero somos simples periodistas, personas que no tenemos el conocimiento que tienen ustedes. Por lo tanto, no quiero desaprovechar esta oportunidad y darte este tiempo para que puedas seguir enseñándonos algo a toda la Con gusto. sociedad. Perfecto, gracias. Gracias por el espacio, además. Mira, no es frecuente que los comunicadores aprecien este tipo de temas, ¿no? ¿Por qué? Porque no son atractivos mediáticamente. ¿Qué es atractivo? El supuesto violador es atractivo, pero la verdad sobre la mentira sobre el supuesto violador no es interesante. Así que los medios de comunicación solo van a aquello por lo que más ruido haga, pero cuando se resuelve el tema después de muchos años no retoman eso. Así que los comunicadores se han vuelto alarmistas. Por supuesto, hay una gran excepción, como eres tú que me está contando de esto, donde sabes que hay una historia detrás y que la comunicación está orientada a conocer la verdad y no a generar un impacto mediático que sea rentable como noticia. Eso es importante. O sea, los medios de comunicación, infortunadamente, están más orientados hacia la divulgación de información llamativa que hacia la promoción de información real y científica. ¿Qué le vamos a hacer? Pero dentro de eso, yo sí creo que es necesario entender que la alienación parental tiene tres focos que no han sido adecuadamente comprendidos y tal vez puedo hablar un poquitico de eso con tu licencia. Adelante, adelante. Gracias. Y es que, ¿dónde está el conflicto? La alienación parental toca un tema para la cual todo el mundo sabe que existe, pero nadie quiere reconocerlo porque tiene miedo de que le hagan algo a quien lo reconoce. O sea, que la alienación parental, ¿por qué es exitosa? Porque logra hacer no solo alienación parental, sino alienación social. Y ahí vamos a eso. Por eso te ponía el ejemplo. Si es posible alienar a toda una nación, ¿por qué no es posible alienar a los familiares, a los niños, al sistema judicial, al sistema de protección? Todos pueden ser alienados. Y está a prueba el ego del alienador y el alienador tiene que ser dramático para poder llamar la atención. Dentro de ese dramatismo, entonces, hay tres escenarios que tenemos que aclarar. Por supuesto, el escenario científico, en el cual es, por así decirlo, la génesis de lo que llamamos la alienación parental, que surgió inicialmente de una mirada científica de trabajadores sociales, de psiquiatras, de psicólogos, de médicos pediatras. Fueron los primeros que se dieron cuenta de estos fenómenos. Cuando lo postularon, se encontraron la oposición de quienes, de aquellos en quienes recaía la duda de que estarían haciendo algo. Generalmente, y ya no tanto, pero generalmente eran mujeres en los años 80 y 90. Como ya ha cambiado la tendencia y la guardia y custodia se ha vuelto cada vez más pareja, entonces hoy se podría hablar que la alienación parental es tan posible en hombres como en mujeres, porque la violencia no tiene género. Las mujeres son igualmente violentas cuando quieren serlo y los hombres son igualmente violentos cuando quieren serlo. Las modalidades son las que cambian. Las mujeres utilizan más el lenguaje para lograr algún tipo de beneficio y los hombres suelen ser más físicos cuando quieren ser violentos y obtener algún beneficio a través de lo físico. La mujer suele ser más intelectual, el hombre suele ser más orgánico, más físico. Entonces, los términos de violencia de género fueron deformados por criterios como ideología de género y esto se volvió político. Así que ya no es solo un escenario científico, sino se volvió un escenario político.
Y surgen organizaciones curiosas donde postulan que una mujer, por ser mujer, tiene credibilidad absoluta, o una víctima, por ser víctima, tiene credibilidad absoluta. ¿Y cómo podemos identificarlos políticamente? Por los nombres de sus colectivos. Colectivo Yo sí te creo, colectivos Creemos en ti, colectivo Yo te creo amiga. Yo te creo, porque la orientación es hacer válida la credibilidad sobre mujer, independiente de lo que pudiera ser, o de la credibilidad infantil, independiente de lo que puede ser. Y lo utilizaron políticamente, pues porque la Agenda 2030 promueve la idea de la igualdad de la mujer y del hombre, por supuesto en términos económicos, en términos políticos, que está bien, pero se ha deformado y en vez de quedar como enfoque de género, quedó en ideología de género. Así que lo político comenzó a tratar de influir en lo jurídico. Y ese es el problema, porque lo jurídico normalmente debe basarse en la evidencia científica para impulsar la política pública de un país. Por ejemplo, política de salud pública en alienación parental. Por ejemplo, política del sistema judicial para abordar la alienación parental. Políticas de protección para abordar la alienación parental. Todo eso son estrategias jurídicas que resuelven un problema, por ejemplo, de salud pública. Porque finalmente te digo una cosa, la alienación parental es un problema de salud pública, pero que tiene otros escenarios. No solo ahí, sino por supuesto el jurídico. Entonces lo jurídico, que trata de regular aquello que tiende a generalizarse, eso es la ley, trata de establecer leyes para proteger a las poblaciones. Y surgen leyes, por ejemplo, como, oiga, en Brasil es un tipo penal, en 16 estados de México son también tipo penal, la alienación parental es un tipo penal. Es decir, a la gente la pueden meter presa por hacer alienación parental. Pero ¿qué es lo que los alienadores han hecho? No, 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 no. Si nos sancionan por denunciar, entonces es porque odian a las mujeres y esto es misoginia. Por supuesto, lo jurídico se queda como un árbitro entre lo científico y entre la deformación política y no toma decisiones. Por eso quedan como congelados. Entonces, los negacionistas suelen formular diciendo falsamente que la alienación parental es un tema de violencia de género, pero curiosamente los negacionistas reconocen que los niños pueden ser persuadidos, que los niños pueden ser engañados, que los niños pueden ser utilizados en contra de la mamá. Y es decir, los mismos criterios de la alienación parental, pero entonces como no es posible que los hombres no sean violentos, sino que siempre son violentos, así que surgió el término de violencia vicaria, que es el fenómeno político que viene a limitar el avance científico de la alienación parental. Entonces, el conflicto está en esos tres elementos, igual que en la tríada familiar de la alienación. Es curioso, pero se repite el triángulo del engaño. Papá, mamá e hijos, y en este caso, científico, político y jurídico, es nuevamente el triángulo. ¿A quién hay que convencer? Pues a lo jurídico para que sancione, para que castigue, para que retire, para que indemnice, para que repare económicamente. Entonces hay unos intereses bien preocupantes sobre eso. Ahora, ¿y eso qué llega a generar? Pues tiene un impacto nuevamente en lo científico, porque si hoy en día un trabajador social, por ejemplo, quiere hablar sobre la alienación parental, es probable que políticamente sea censurada, aunque jurídicamente esté amparada. Problema gravísimo, porque entonces ya el trabajador social puede llegar a tener miedo si habla de alienación parental, porque lo van a cancelar, lo van a perseguir, lo van a señalar, lo van a tratar de sacar y no lo van a contratar. Así que el científico hoy en día tiene miedo de hablar sobre esto porque lo político pesa más hoy en día que lo científico. Entonces lo jurídico, ¿a dónde va? A donde haga más ruido. Y lo político hace Exacto, mucho ruido. exacto, Quería exacto. contarte eso como para darte una idea de en qué situación estamos, porque de este conflicto en esta triada eh, depende hoy en día la salud de las familias. Y si te das cuenta hoy, la mayoría de los grupos políticos no le están apuntando a la familia, sino le están apuntando a las capacidades individuales. Por eso, reconocer la alienación parental es un poco anacrónico,
porque ya los niños no necesitan papás, solo necesitan instituciones que los aborden. Es decir, básicamente, ya superando un poquito solo el tema de alienación parental, esto es, junto con otras políticas, como por ejemplo la del control de natalidad a través del aborto, es un ataque directo a la base de la sociedad, que es la familia. Porque Sí, acá lo que se logra es la destrucción de los vínculos de la base histórica de nuestra sociedad occidental, que ha sido la familia. Podemos concluir que ese es el fin último de todas estas maniobras que se hacen. sí, que es triste decirlo, pero entendamos por qué. Las tribus humanas, hace miles de años, las tribus humanas necesitaban la estructuración en familias, padre, madre e hijos, que eran necesarias para establecer clanes y tribus. Es decir, solo se podría sobrevivir si había unos roles complementarios entre hombre y mujer. Kathleen Gough, antropóloga de familia, nos cuenta exactamente cómo funcionaba la familia. Levi Strauss también lo plantea, como que los géneros eran complementarios para producir más especie. O sea, son vitales para que haya niños, por obvias razones, pero no solo en la reproducción, sino en el cuidado y en la generación de cultura. Es decir, las familias son la base de la cultura y por eso es que muchas de las constituciones de nuestros países consideran la familia como el núcleo central de una sociedad. Sin embargo, la familia ya no es tan relevante. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, o en teoría para algunas personas, 7.000, 8.000 millones de personas que hay son demasiados para el planeta. Para ser francos, el planeta todavía podría recibir muchísimas más personas, pero políticamente no es rentable, porque es más importante controlar a los individuos que controlar a las familias. Por eso, cuando la mujer comenzó a independizarse y a hacer posible que ella fuera a trabajar, que la Segunda Guerra Mundial le permitiera a ella, oye, tú puedes trabajar mientras tu marido está en la guerra, tú puedes trabajar y puedes recibir dinero, eso generó un gran cambio en el concepto de familia y la familia se transformó mucho desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, si quieres un niño, lo puedes engendrar sin necesidad de una cópula. Puedes tener el niño que quieras con las características étnicas, eh, biológicas, capacidades que quieras. No necesitas ese trámite difícil de enamorarse de alguien, de intentar vincular puntos de acuerdo y poder llegar a una familia y poder compartir. No, hoy puedes básicamente encargar el hijo que quieres. Y es una manera de estimular la participación de clínicas de diseño de hijos en vez de, oye, Es la idea mira lo eugenésica de tuyo. Hitler, Sí, pero es la idea eugenesia. es La la eugenesia está acá detrás de eso. Claro. es la Por idea eso, hitleriana. Básicamente sí, es y la idea mira que hay hitleriana. un vaso comunicante. Es frecuente que los grupos ideológicos negacionistas de la alienación parental suelen tener el color verde para promover el aborto. Es curioso que algunas mujeres que consideran el aborto eh, como una opción, como un derecho, son justamente aquellas que niegan la alienación parental y que dicen que pueden ser buenas mamás, pero por una parte aprueban el aborto, pero por otra parte dicen que son buenas madres. Es una cosa rara e incoherente. Ahora, debo aclarar, y esto es importante que quede claro, siempre en cualquier espacio de eso, la alienación parental no es un tema de género. Debo aclarar porque los hombres son tan malos alienando, tan perversos cuando alienan y cuando la mujer es la víctima. He visto casos donde realmente el hombre promueve la idea de que la mujer es moralmente inferior a él para ganar la atención de sus hijos. Ejemplo, las mujeres que promueven la alienación parental suelen hablar de abuso sexual, pero los hombres cuando promueven la alienación parental suelen poner en duda la moral sexual de la mamá o los hábitos de la mamá, por ejemplo, tomar un licor y la deforman tanto que la mujer no tiene posibilidad de superar eso y recibe el odio. Entonces, hoy en día la alienación parental es fomentada tanto por hombres como mujeres y es bastante peligroso porque finalmente acaba la opción de familia. Está cambiando la sociedad y la familia no está en la órbita de las nuevas órdenes progresistas.
La verdad que, bueno, concluí, después de escucharte, después de ver esos gráficos que me presentaste, que han instrumentado esconder la alienación parental a la vista de todos, que es la mejor forma en donde no la podamos ver. O sea, naturalizarla ¿Mm? de forma tal que ya no sea un problema. Por otro lado, por otro lado, es verdad, hoy cuando se habla de alienación parental y de maltrato infantil, no se habla de un género, se habla de personas que pueden ejercerlo. Y otra cosa que estaba escuchando, mientras escuchaba toda tu locución, creo que como sociedad nos tienen distraídos en el consumismo como una forma de que no podamos ver lo que es realmente importante. Y lo sacaba cuando decía Robert que no todos los espacios quieren hablar de la verdad, sino prefieren hablar de lo que se consume rápidamente, que es un poco lo que nos han impuesto. Es decir, Sí, pequeñas dosis de cierta información, entre comillas, que no sabemos si es información o desinformación, y que la gente consume y repite, y de pronto Platón tiene frases que nadie leyó en ningún libro, o Gandhi dijo cosas que nadie lo escuchó, pero la gente lo repostea como una verdad. Entonces, perdemos de vista recuerda, que ya la alienación no es familiar ni parental. Hoy en día la alienación es social. es social, totalmente. Robert, para terminar, siempre me gusta que el invitado deje un mensaje a la sociedad, y siempre cuento que este pequeño programa que hacemos del interior de la Argentina, a través de las redes se ve en toda América y también en parte de Europa, en España. Y así que siempre me gusta que los invitados dejen un mensaje a la sociedad, y cuando hablo de la sociedad hablo de toda la sociedad. ¿Qué te gustaría decirle, Robert, para despedirte? Bien, yo lo que considero que es tremendamente recordar, es importante recordar, es la violencia no tiene género. Tanto hombres como mujeres pueden ser muy malos. No, esto no es exclusividad de un género, ¿no? Lo que me preocupa es qué le ocurre a los niños. Hoy los niños, sobre todo aquellos niños que han sido alienados, no quieren reproducirse, no quieren tener familias. Y de ser así, de que tú le preguntas en promedio a un joven hoy en día, no quiere ser padre, no quiere ser madre, no quieren tener hijos, quieren tener mascotas, quieren tener amigos, quieren tener fiesta, pero eso tiene un fuerte impacto en la sociedad. Y la alienación parental básicamente hace que las personas no quieran tener familia. Y eso hay que analizarlo desde la política pública sobre qué es lo que necesita un Estado, proteger a la familia o proteger a clientes bancarios. Bueno, la verdad, ha sido un placer, ha sido una clase magistral. Muchas Eh, gracias. Realmente es impactante escuchar algunas cosas, debo reconocerlo, que hay cosas que impactan. Y creo que la sociedad no termina de tomar conciencia de qué tan duro e importante es que entendamos que debemos tomar un rol más activo ante ciertas conductas que se están naturalizando, porque si no marchamos hacia una nueva forma de esclavitud, que es lo que nos están proponiendo. Las cadenas ya no son físicas, sino son unas cadenas psicológicas, unas cadenas emocionales, en las cuales nos convencen que sin ciertos estímulos no podemos sobrevivir. La verdad, Robert, ha sido un Hay una. placer. Sí, sin duda, sin duda. Acá, nuestra vida, la vida de muchas personas está en estos lugares, y es terrible eso. A ver, Sí, hay la caja gente que negra. no. Para esto es anecdótico y ya estamos terminando y ya me despido. Hoy la gente no recuerda el número ni de su hijo ni de su padre, porque estamos tan acostumbrados a remarcar, a agendar y remarcar, que no sabemos el número de nuestros seres queridos. Y ante una emergencia, mucha gente que uno le pregunta, ¿y a qué número llamo? No saben el número de las personas que tienen a su Sí. alrededor. Hasta ese punto nos han aislado. Imagínate un pequeño detalle. En un caso que me tocó el valor de alienación parental, los niños tenían registrado a su papá con la letra X. O sea, ni siquiera el nombre del papá estaba dentro del archivo del celular. Era X. Ahí ya Qué nos podemos tremendo. dar cuenta cómo se suprime, sea la mamá o el papá. Bueno, muchísimas gracias, Robert Sicar, por haberme acompañado en esta tarde. Héctor, muchas Excelente, gracias. me ha encantado esta entrevista, y ojalá nos volvamos a ver pronto.
Un placer, Bueno, Robert. espero haber Saludos. servido y dejo a tu criterio divulgar todo este mensaje. Muchas gracias. Por supuesto, gracias, muchas gracias.